El día de hoy, como todos los martes, se han jugado los torneos de titulados en la plataforma chess.com y bueno, como ya finalizó el torneo de candidatos, pues algunos de los jugadores que estaban participando en él se han citado nuevamente en estos torneos de chess.com porque recuerden que a fin de año hay una premiación estimada en más o menos $100,000, lo que atrae a muchísimos jugadores. Y bueno, hemos tenido partidas realmente brutales, como es el caso de la que verán a continuación, en donde nuevamente se enfrenta el portento iraní Alireza Firouzja, que como recordarán, no tuvo para nada su mejor actuación en el torneo de candidatos, contra el número uno del planeta Magnus Carlsen, que bueno, en los anteriores torneos de candidatos tampoco pudo lograr el podio, ya que bueno, igual participaron algunos de los que estaban en el candidatos, así que pónganse cómodos nuevamente y disfruten de una espectacular partida entre estos dos que son de los mejores jugadores Blitz a nivel mundial. No sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita si les gusta todos los videos que les traigo. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro Alireza Firouzja iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el número uno del planeta, Magnus Carlsen, respondía con caballo C6, una defensa Nimzowitsch, que bueno, tiene por allí sus truquitos. Caballo F3 por parte de Firouzja, bastante normal, D6 de Magnus Carlsen, D4, caballo F6, C3 y E5. Fíjense que aquí Firouzja ya empieza a colocar trampas en la posición, ¿no? Es bueno que ustedes la aprendan. Fíjense que se está soltando aparentemente el peón de E4, el peón más importante de la posición. Y sin embargo, capturarlo sería un error grave, pues la blanca juegan D5, amenazan el caballo en C6. Y si este se retira a cualquier lugar, viene dama A4 jaque y se cae el caballo de E4. Las negras perderían una pieza. Por eso, obviamente, Carlsen no va a caer en una trampa como esta tan básica. Alfil de 3 por parte de Firouzja, alfil G4 del noruego, D5 atacando el caballo, ganando espacio, caballo B8, C4, caballo BD7 y caballo C3, una posición en donde se nota que las blancas tienen bastante espacio gracias a su peón de D5, pero las negras quizá tienen casillas importantes, ¿no? Como C5 para el caballo. Magnus juega G6 para darle salida a su alfil, H3 por parte de Firouzja, alfil por F3, dama por F3 y H5. Bueno, Magnus con este movimiento pues logra dos cosas, ¿no? Evita de momento el G4 de las blancas y también quizá busca sacar su alfil y eliminarlo porque es su alfil malo, ¿no? Fíjense que está bloqueado por sus propios peones. Enroque corto por parte de Firouzja, alfil H6 de Magnus, como le dije, quizá esta era la idea. Alfil por H6, torre por H6, dama E3 y torre H8. Bueno, a primera vista parece que en realidad pues las negras no lograron demasiado, ¿no? Y es que básicamente lo que hicieron fue perder su posibilidad de enrocar corto. Pero bueno, Magnus tiene a disposición todavía quizás jugar dama E7, enrocar largo o dejar el rey en el centro, porque de momento no es tan fácil abrir la posición para aprovechar al monarca negro aquí. Sin embargo, bueno, aquí Firouzja juega F4, ¿no? Buscando abrir la posición. Y Magnus juega E por F4. Probablemente aquí podía esperar un poco con A6, ¿no? La idea es evitar jugadas como caballo B5 y bueno, si F por E5, viene caballo por E5 y bueno, el caballo queda perfectamente centralizado en esta casilla. Ahora tras E por F4 quizá va a ser un poco más fácil abrir esto para las blancas. Torre por F4 por parte de Firouzja, caballo E5 de Magnus, su idea por supuesto era centralizar el caballo. Y ahora torre a F1. Bueno, Firouzja se concentra en ya empezar a atacar las piezas del noruego. Sin embargo, aquí C5 también era muy buena. Obviamente, si por ejemplo, D por C5, viene torre a F1 con más fuerza porque, bueno, se amenaza el caballo en F6. Si, por ejemplo, el caballo se retira a D7, viene alfil B5 clavando el caballo, amenazando torre por caballo. Y bueno, en esta posición, según la máquina, las negras están totalmente perdidas. Pero tras la jugada torre a F1 directamente, Magnus jugó caballo F7 regresando muy rápido. Alfil E2 por parte de Firouzja que se retira para, bueno, no tener que entregar su alfil y también defendiendo el peón de C4. A6 de Magnus Carlsen, B4 de Alireza Firouzja que busca hacer C5 probablemente, dama E7, dama D4, torre G8, torre 4 F2, rey F8, caballo D1 y A5. Bueno, curiosa posición, ¿no? Fíjense que Magnus aparentemente quiere enrocar artificial, aunque se pone de momento allí en rayos X con las dos torres. A3 por parte de Firouzja que defiende su peón de B4, A por B4, A por B4 y Magnus juega torre A4 que aparentemente es una imprecisión. Bueno, amenaza el peón de B4,
pero quizá era un poco más fuerte la jugada torre A2. La idea es que si caballo C3 para atacar la torre, bueno, viene torre B2 y de repente la torre empieza a crear molestias, ¿no? Y es que ya se amenaza el peón de B4, que no es fácil de defender. Si se avanza, se dejaría la casilla C5 muy fuerte para el caballo. Así que, bueno, una maniobra bastante interesante de la torre. Pero tras torre A4, que fue lo que jugó el noruego, dama B2 de Firuza que defiende su peón, torre A8 por parte de Magnus, que en realidad no tiene mucho que hacer aquí porque le amenazan caballo C3 ahora sí. Caballo C3 por parte de Firuza y bueno, Magnus juega torre E8. Fíjense que no es fácil jugar aquí con negras, ¿no? Y es que quizás Magnus no ve el plan ideal para poder acomodar sus piezas. Lo correcto era torre C8, probablemente jugando algo profiláctico, y es que se busca defender el peón de C6. La idea es que tras rey H1, por ejemplo, para retirarse, viene rey G7, caballo G5, caballo B5, perdón, y torre GF8. Y bueno, las negras de momento no tienen problemas porque el caballo, aunque parece estar muy agresivo, en realidad no tiene amenazas visibles. En cambio, tras torre 8, caballo B5 de Firuza, que ahora sí amenaza el punto C7. De hecho, era mejor directamente C5. La idea es que, bueno, rey G7 para buscar el enroque artificial, viene caballo B5 con más fuerza, porque no solo se amenaza en C7, sino también en D6. Ahora, tras la jugada caballo B5 directamente, C6 de Magnus, error del noruego. Ya estamos entrando en el apuro de tiempo, ¿no? 1 minuto para Magnus, 57 para Firuza, aunque este tiempo para estos súper grandes maestros es más que suficiente para jugar una partida completa. Lo más correcto para las negras era C5. Perdón, aquí C5. Y en caso de D por C6 al paso, viene B por C6, caballo D4 y torre G7. Y bueno, de momento todo está defendido, ¿no? Fíjense la fuerza del caballo en E5 que defiende muy bien la posición y también pone un ojo sobre C4. Pero tras C6, que es algo más pasiva, Firuza juega caballo C7, que parece ser la jugada ideal. Se amenaza la torre, se amenazan temas en E6. Pero de hecho, caballo D4 era mucho más fuerte. Se amenaza en C6. También se amenaza caballo E6. Por ejemplo, si torre C8 viene C5. Va abriendo esta posición y creando complicaciones. En caso de D por C5 viene caballo E6 jaque y tras rey E8, caballo por C5. Y bueno, las blancas han logrado que el rey negro tenga que volver al centro, pero esta vez la posición está más abierta, por lo que las negras corren más peligro aquí. En cambio, tras caballo C7 directamente, Magnus Carlsen jugó torre C8 atacando el caballo, caballo E6 de Alireza Firuza, rey E8, caballo D4 atacando nuevamente en C6, C5 de Magnus, B por C5 y caballo por C5. Bueno, increíble, pero aquí el noruego se las ha arreglado para nuevamente llegar a la igualdad, ya que sus caballos están perfectamente colocados en estas casillas, ¿no? Fíjense el caballo de C5 cómo defiende el punto B7 y también tiene presión sobre E4. De hecho, aquí Firuza tiene que jugar torre F4 defendiendo su peón. Rey F8 de Magnus, que reanuda su plan de irse hacia el flanco de rey. Caballo B5, tocando quizás en D6. Torre D8, dama D4. Torre D7, torre F6, B6, dama E3. Y ahora rey G7. Bueno, Magnus en su afán de escapar, lo que parece lógico tras este rayo X brutal, se equivoca, pues lo correcto era torre G7. ¿Para qué? Bueno, para en caso de dama H6, por ejemplo, jugar rey G8 y el rey escapa, pero está detrás de su torre un poco más seguro. Fíjense que, bueno, las blancas en realidad no tienen amenazas en esta posición. En cambio, tras rey G7, bueno, Firuza tampoco hace la mejor jugada del mundo, ¿no? Torre 6 F2 devolviendo la igualdad. Aquí había un truquito táctico muy bonito. Detengan el video e intenten verlo, ¿no? El tema es, bueno, aniquilación de la defensa. Bien, aquí las blancas ganaban con alfil por H5, un golpe brutal, ¿no? Como mínimo van a ganar un peón, y es que sencillamente las negras no pueden capturar porque viene dama H6 jaque mate. Al capturar se abre la fila, o bueno, también el tema puede ser despejo de una fila, y bueno, entra la dama dando mate. Sin embargo, tras la jugada torre 6 F2, torre E8 por parte de Magnus Carlsen, caballo D4 de Firuza que intenta preparar las piezas y rey H7 del noruego. Bueno, era mejor aquí dama D8 y tras torre F4, torre H8, intentando defender todos los temas tácticos. Tras rey H7, caballo C6 de Firuza. De nuevo omite alfil por H5, que era una jugada durísima. Y es que, bueno, otra vez si se captura el alfil, viene torre F6 amenazando dama H6.
En caso de dama F8 para defender, viene dama G5 amenazando dama por H5. Y si dama G7, dama por H5, rey G8 y torre H6. Y bueno, las amenazas de las blancas aquí son decisivas, ¿no? Se amenaza caballo F5, la torre va H8. Bueno, espectacular combinación. En lugar de eso, bueno, Firuza juega caballo C6, ojo que también ya solo tiene 10 segundos. Y Magnus juega caballo por C6, error del noruego que también tiene poco menos de 20 segundos. Lo más correcto aquí era dama F8, buena jugada defensiva. En caso de torre F6, viene dama H6. Y tras dama por, rey por, caballo por E5, torre por y torre por F7, pues sencillamente viene torre por E4. Y de hecho, cuidado, y las negras están algo mejor en este final porque el caballo es superior al alfil. En cambio, tras caballo por C6, Firuza jugó D por C6 tocando la torre, torre C7 y bueno, ahora el jugador francés, ahora porque representa a ese país, respondió con torre por F7, entrando en una posición muy complicada de dos torres contra dama que sí, de hecho beneficia a las blancas. Sin embargo, otra vez, alfil por H5 era una jugada brutal, ¿no? Tras la jugada peón por viene torre F5 amenazando torre por H. Y bueno, la defensa de las negras es muy difícil en esta posición. Ahora, tras torre por F7, que también es correcta para mantener ventaja, Magnus, por supuesto, jugó dama por, torre por y ahora dama D4. La dama combinada con los peones que están bastante adelantados, las debilidades de las negras, le dan ventaja a la blanca. Sin embargo, ojo que las dos torres las tiene Magnus Carlsen, ¿no? Peligrosísimo. Torre C7 por parte de Magnus que intenta defender o bueno, evitar que el peón siga avanzando. Dama por D6 de Lireza Firuta, torre E8, E5, torre por C6, dama E7 jaque, rey H6 y ahora H4. Bueno, un movimiento sumamente incisivo, ¿no? Con mucho veneno, pues las blancas ya están empezando a buscar las reyes de mate, ¿no? Quieren dejar al rey encerrado para poder movilizar su dama. Sin embargo, aquí era más duro G4, con más veneno porque se amenaza G5 mate. En caso, por ejemplo, de caballo E6 para defender, ojo que si H por G4, viene alfil por atacando la torre, ¿no? Y tras torre 8 C7 viene dama E8 amenazando dama H8 también. Si, por ejemplo, rey G7 viene E6 y el peón ahora parece que es imparable, ¿no? Aquí ya está defendido por el alfil, la dama se amenaza E7 y coronar. Pero tras la jugada, bueno, aquí si caballo E6 me faltaba decirles, pues viene alfil F3, ¿no? Y bueno, esta posición se nota que es mucho mejor para las piezas blancas. Pero tras H4, que fue lo que jugó Firuza, torre E6 de Magnus Carlsen atacando la dama, atacando el peón, dama G5, jaque de Firuza, rey H7 de Carlsen, alfil F3, torre CE8, alfil D5, torre por E5, dama F6 y torre F5. Bueno, parece que Magnus logró aquí la defensa ideal, ¿no? La posición ideal de sus piezas. Firuza jugó dama por B6 y bueno, ahora de hecho Magnus Carlsen también es humano, ¿no? Y aquí se equivoca jugando torre C8 defendiendo el caballo, lo que descoordina demasiado las piezas negras. La defensa correcta era con caballo D7. Obviamente con pocos segundos es muy difícil porque, bueno, hay que pensar bien a dónde se coloca el caballo para que no quede débil, ¿no? La idea es que se gana un tiempo atacando la dama, por eso no se puede jugar alfil E6. Y en caso de dama C6 para atacar viene torre 1, rey H2 y caballo F6. Y bueno, la defensa de las negras es bastante sólida. Aquí es muy difícil continuar o buscar un plan con blancas, aunque con poco tiempo recuerden que la dama es muy peligrosa. En vez de eso, tras torre C8, las negras están perdidas. Firuza jugó dama D6, una jugada brutal. Y es que ya se empiezan a crear amenazas. Sobre todo, el problema de las negras es que no saben qué jugar. Si se mueve el caballo, viene alfil E6. Si se mueve la torre, cae el caballo. Y si se mueve la otra torre, cuidado porque hay temas con la entrada ya de la dama y amenazas por allí de mate, ¿no? De hecho, bueno, Magnus decide mover el rey para ver qué es lo que va a hacer Firuza, que juega dama E7. Otra vez, le toca jugar a las negras y ¿qué van a hacer? Magnus juega caballo D3, dama E3 jaque, caballo F4 y tras G3 el noruego decide abandonar porque, bueno, o no sé si se le acabó el tiempo, ¿no? El caso es que su caballo en F4 está perdido y bueno, el alfil combinado con el peón y la dama son mucha ventaja. El peón va a empezar a avanzar en cualquier momento y sobre todo todavía el rey está por allí en algunas redes de mate. Fíjense que aquí, bueno, si torre F8 para aguantar, viene peón por, torre por y C5 y el peón empieza a avanzar y va a ser muy difícil de detener.
Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Bueno, en esta ocasión Firuza quizá está más activo, ¿no? Obviamente viene de jugar un super torneo como el de candidatos y recuerden ustedes que jugar este tipo de torneos siempre suele aumentar el nivel de los jugadores, ¿no? Pasa igual que cuando nosotros los mortales vamos a jugar un torneo muy fuerte, nos enfrentamos a jugadores superiores a nosotros, después, bueno, empezamos a jugar bastante bien por un tiempo y si seguimos aprovechando ese envión, podemos subir más el nivel. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque obviamente se vienen muchísimas más partidas de estos torneos de titulados que estuvieron espectaculares. De momento no les traigo la tabla de posiciones porque no les quiero hacer spoiler de cuáles fueron los resultados finales, pero bueno, ya lo verán más adelante. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.